Hola. Aquí Raven Fanfics con una nueva historia para este canal. No soy autor de este fic. Diablos, me gustaría mucho escribir como lo hace este tío. El autor de este fanfic es Angron 11. Todos los créditos a su persona. La oscuridad en ti. Prólogo. Desde luego ni él ni yo somos dueños de Naruto. En fin, comenzamos. ¿Ya, y viniste hasta aquí solo por esto, no? Preguntó Naruto con ironía. Al borde de estallar. Pero, lejos de calmarla, esta frase la encendió aún más. ¿Solo para esto? ¿Solo para esto? Preguntó con furia, encarándose al Jinchuriki. ¿No te parece importante que haya reunido el valor de venir aquí a confesarte mi amor? En ese momento, cualquier guión que la Aruno tuviese pensado había desaparecido, y ya no sabía si fingía una declaración, si la hacía, había dicho mil mentiras, pero sentía el dolor del rechazo como si hubiese dicho la verdad, y esa angustia por pensar que Naruto la odiase la ponía frenética, histérica por el dolor. ¿Crees que no vendría hasta aquí para decírtelo? Por supuesto que lo haría. Solo piensas en Sasuke-kun, y te pones en peligro. Eres el jodido Jinchuriki del Kyuubi y Akatsuki te persigue, piensa en ti. Deja de ponerte en peligro por esa estúpida promesa y ponte a salvo. Quiero que regreses a la aldea ahora, conmigo, por eso estoy aquí. Ordenó la Kunoichi, dejándose llevar por el miedo y revelando su gran anhelo y temor de golpe. Naruto la observó con esa misma expresión de furia, aunque en su interior hubiese un momento de duda dentro de su ira. Conocía perfectamente a Sakura Haruno, había mentido la mayor parte del tiempo, siguiendo un discurso predefinido seguramente. Pero desde hacía unos segundos, no le daba esa sensación. Era como si de verdad estuviese preocupada, como si de verdad le importase hasta ese extremo de amarle. Pero la lógica le reveló lo obvio a Uzumaki. Si había mentido al principio, no tenía por qué ser diferente al final. La Kunoichi tenía una agenda oculta y estaba jugando con sus sentimientos, no era digna en ese momento de su confianza. Y le había hecho muchísimo daño, más que el peor ataque de Pain. Normalmente habría dialogado con ella, pero su corazón había dicho basta. Su reacción ante esa confesión falsa fue una moneda al aire, podía haber salido cara y haberlo dejado pasar, pero salió cruz. Sakura. Su tono revelaba tal dolor que la ira de Sakura se esfumó de golpe. Incluso en los ojos de Naruto se veían acumulándose lágrimas. Y sus ojos también se comenzaron a aguar en consecuencia, ver esos zafiros nublándose la hizo un daño inmenso, y acabar de comprender su inmenso error. Puedo entender que no me ames, ni que lo vayas a hacer nunca. No se puede engañar al corazón, y yo no te merecería ni en 1000 vidas, declaró apretando los puños de frustración el rubio, mientras en la cara de Sakura se dibujaba una expresión de congoja, de puro dolor. Eso no era cierto, era ella la que no le merecía a él, soy un imbécil hiperactivo, ruidoso y maleducado, no soy lo que se dice el hombre ideal. Sakura negó en su mente, el Uzumaki estaba equivocado, joder, era leal, valiente, honesto, divertido, generoso, se lo quería decir, su Iner la gritaba que hablase, pero esos zafiros azules aguados la habían dejado paralizada. Pero creo que, como mínimo, me merezco que me trates con respeto. Es lo único que te he pedido desde niño a cambio de todo lo demás, no es mucho, joder, acepté a cambio incluso no intervenir cuando el subnormal profundo de Sasuke te despreciaba delante de mí, si fuese por mí, le habría partido la mandíbula a todo aquel que se atreviese a insultarte, te mereces tener el mundo entero a tus pies. Esa confesión hizo desacompasarse al corazón de Sakura. ¿En serio sentía algo tan intenso por ella Naruto? Iba a contestar cuando Naruto tornó su expresión de dolor a una de odio. Y hoy me has demostrado que no me tienes ni el más mínimo respeto. Acusó con tal rabia que la Kunoichi tembló. Y absolutamente cualquier defensa, cualquier atisbo de contraataque, de orgullo incluso, desapareció. El Uzumaki tenía razón, había cometido un terrible error. Su plan no valía eso. No valía romper el corazón del Ojiazul en 1000 pedazos. No valía arrancarse su propio corazón en el proceso. No valía perderlo. Nada valdría perderlo, nada en el mundo. Naruto, lo llamó en voz baja, inundada por el miedo, con sus ojos llorando como nunca. Pero el Uzumaki le dio la espalda, decidido a evitar sufrir más daño de su amor no correspondido. A cortar por lo sano, Naruto. Lo llamó más fuerte, obteniendo un paso del Ojiazul alejándose. La Kunoichi entró en pánico, sintió su cerebro trabajar a 1000 por hora, su corazón removerse, y lo siguió. Puso su mano en su hombro y literalmente lo obligó a darse la vuelta.
Naruto reaccionó mirando a un lado con la mandíbula apretada, intentando zafarse sin dañarla. Naruto, mírame por favor, le rogó Sakura con la voz temblorosa, pero Naruto no hizo amago de obedecerla. Mírame Naruto. Le espetó con tal necesidad que Naruto no pudo hacer otra cosa que obedecer, incluso abandonando ese brillo furioso sus zafiros unos segundos. Perdón, he cometido un error, no quería. No quería esto. Por favor, déjame explicártelo, por favor. Le pidió la Aruno con los ojos inundados por las lágrimas. Pero todavía veía duda en el Uzumaki, así que decidió darlo todo. No me hagas suplicártelo, Onegai, le rogó la Aruno, dispuesta a tirar su inmenso orgullo si hacía falta. Naruto apretó con más fuerza sus dientes. Realmente, no tenía oportunidad, esa batalla la tenía perdida. Jamás permitiría a Sakura suplicar delante de él. Estaba enamorado totalmente de esa mujer, y eso incluía que nunca tendría que pedir nada si él podía dárselo sin más. Subiría al mismo cielo nocturno y la bajaría el corazón de la estrella más brillante si ella simplemente se lo dejase caer como una sugerencia. Miró a su alrededor dispuesto a hablar, pero vio a sus dos escoltas y los de la Aruno mirarles con una expresión incómoda. No era el lugar para hablar de esas cosas como debía de ser. Pasa adentro. Indicó, señalando la puerta de la posada. Y la Aruno, por un momento, pudo recobrar la compostura, y accedió de inmediato a la orden. Tenía una oportunidad de no perderlo, no iba a dejarla pasar. Una mirada de Naruto al resto bastó para indicarles que no quería interrupciones ni hacía falta que se preocupasen, por lo que los 5 se quedaron fuera, mirándose en silencio. Naruto guió a Sakura a través de la posada hasta su habitación, situada en el segundo piso. La posada se encontraba vacía, puesto que Konoha había reservado cada habitación del lugar para facilitar la protección de Naruto y evitar daños colaterales en caso de emboscada de Akatsuki. Y esas sospechas habían sido fundadas, puesto que, la noche anterior, Uchiha Madara, vestido con su túnica negra de nubes rojas y su máscara naranja, había hecho acto de presencia. Solo fue a hablar, pero sus palabras hicieron más daño a Naruto que cualquier técnica. El Uchiha le reveló el pasado del clan de Sasuke, su razón para unirse a Akatsuki y su plan de destruir Konoha. Y, a pesar de que entendía esas razones, su corazón se negaba a creer que su mejor amigo había caído en la oscuridad. No, todavía había esperanza, todavía no había hecho nada irreversible. Todavía había salvación para él. Entró junto a la Kunoichi en su cuarto, unos sencillos inmuebles, con su saco de dormir extendido en medio, un farol que le daba luz en mitad de la noche y una ventana que daba vistas a las blancas montañas. Era una estancia de paso rumbo a su objetivo, pero no dejaba de ser 1000 veces mejor que acampar en medio de la nieve, y mucho más grande de las que hacía Yamato con su Mokuton. Cerró la puerta para ganar privacidad, aunque sabía que estaban solos, y miró a Sakura con severidad. Tienes 5 minutos para explicar lo que ha pasado ahí fuera, sentenció Naruto con una tensa calma. Por dentro se sentía hervir, sentía ira, resentimiento, odio, pero no iba a ceder a esos sentimientos. No solo aborrecía esas sensaciones y las apartaba de sí de forma automática, además ella era Sakura. Su Sakura-chan. Se merecía el beneficio de la duda, poder explicarse. Porque si había jugado con sus sentimientos por diversión, Naruto lo tenía claro. Su amistad con esa mujer se habría muerto, para siempre. Naruto, comenzó a hablar tenuemente la Kunoichi. En su mente surgían 1000 palabras, expresiones, 1000 cosas que quería decirle, y todas se entorpecían unas con otras, impidiéndola hablar. Pero no podía quedarse callada, esos zafiros de Naruto la estaban escrutando el alma. Finalmente optó por abandonar cualquier plan, cualquier intención oculta, y decir la verdad. Como debía de haber hecho desde el principio. Si la odiaba después, ella lo asumiría. La rompería por dentro irremediablemente, pero lo asumiría. Perdón por lo que te he dicho ahí fuera. No he sido justa, y he jugado con tus sentimientos. No era mi intención, te lo juro. Sarutobi Hiji me solía decir que mejor que pedir perdón, no lo hagas. Respondió secamente Naruto, aunque en su mente se tuvo que corregir. Era cierto que le había dicho eso muchas veces, en el despacho, delante de sus Sanbu y testigos, pero en privado le decía algo bien distinto. Mejor pedir perdón, que permiso. Quizás por eso la había dado esa oportunidad, quién sabe. Así que mejor explícame qué es lo que quieres. Naruto, yo quiero que abandones la promesa que me hiciste. Naruto arqueó la ceja ante esa petición, mientras la Kunoichi miraba al suelo con vergüenza.
Esa promesa ha sido el peor error de mi vida, no pensé en lo que te pedía, era ingenua, y te cargué con algo que no te merecías. No quiero que gastes tu vida en eso, no quiero que lo hagas, por eso he venido. Sakura-chan. Contestó Naruto, aliviando un poco el dolor de la Aruno al no omitir el chan. El rubio comenzaba a calmarse, entendiendo que la joven no había jugado con sus sentimientos, al menos no de forma perversa. Detrás de su forma de actuar había una motivación diferente, una que, según le gritaba su instinto, iba más allá de un sentimiento de culpa por una promesa. Lo entiendo. Asumí esa promesa entendiendo lo que implicaba, no te sientas culpable por ello, no me hubiese negado jamás a cumplirlo, no me gusta verte llorar. Reconoció el rubio, mientras Sakura dejaba asomar una imperceptible sonrisa y un suave sonrojo y se extrañaba. ¿Por qué sus nervios la traicionaban y la hacían actuar así? Es más, ¿por qué estaba tan nerviosa? Pero era oír esas palabras de Naruto y en serio sonreír. Eso inspiraba en ella, sonrisas. Qué contraste con lo que provocaba en ella Sasuke. La época posterior a la deserción del pelinegro habría sido insoportable si no hubiese tenido su propio sol particular. Pero no quiero que te sigas sintiendo mal por ello. No lo buscaré por la promesa que te hice, Sakura-chan, lo haré por mi propia voluntad, declaró el Uzumaki, mientras Aoji Jade apretaba los puños por rabia, gesto que captó de inmediato Naruto. Sakura-chan, voy a ir tras él. ¿Debo de hacerlo? ¿Qué clase de persona sería si no puedo salvar a un amigo que me necesita? Sasuke todavía puede salvarse, todavía tiene opción. Todo puede arreglarse. Joder, Naruto, ¿cómo que tiene salvación? Ha asesinado a su hermano y no ha vuelto, no le impulsa una venganza justificada. Ha atentado contra el hermano del Raikage, se ha unido a Akatsuki, cuyo objetivo es matarte. Le damos igual, ahora solo le mueve el odio. Expuso con furia la Kunoichi, acercándose a Naruto con una mueca de preocupación. Por favor, Naruto, abandona eso. No le persigas más. Le pidió la Aoji Jade, tomándole incluso la mano sin despegar su mirada de la de Naruto. Jade contra Zafiro se vieron atraídos como si la gravedad también les afectase, ambos tuvieron que hacer un esfuerzo para no descentrarse. Nunca habían estado tan cerca. Sakura, estoy convencido de que puedo salvarle. Sé que está a punto de caer para siempre, y por eso estoy yendo ahora a por él. Debo de actuar antes de que haga algo que no tenga perdón. No ha matado a nadie inocente, solo a Orochimaru, y lo de su hermano tiene sus razones, no implica que ahora sea un monstruo. Incluso resultó que B no estaba realmente capturado. Se puede arreglar. Maldita sea, Naruto. Le gritó una Sakura totalmente atacada de los nervios. ¿Por qué no atiendes a razones? Eres un maldito cabezota. Insultó la Aoji Jade, dejándose llevar por el miedo que sentía. Ella era así, cuando era niña y tenía miedo o vergüenza reaccionaba callando y llorando, y con el tiempo vio que no funcionaba, por lo que cambió de táctica. Ya le ocurría con Naruto cuando la pedía citas y la llevaba flores, su reacción natural cuando algo la ponía tan nerviosa era cerrar el puño y golpear. Era miedo, no odio o crueldad gratuita, pero decidió aprovecharlo. Entrenó hasta ser capaz de demoler un edificio de un puñetazo, para poder usar esa reacción para defenderse. La mejor defensa es un buen ataque. Lástima que frente a ella tuviese el único hombre que no se amedrentaba jamás, y que había hecho de ese lema un doctorado. ¿Hablaste tú de tercos, Datebayo? Repuso Naruto, sin alejarse ni un metro, quedando sus rostros a centímetros y sus manos todavía entrelazadas. ¿Se puede saber por qué estás tan obsesionada con que vuelva a la aldea? Si temes por mi seguridad, voy con Kakashi y Yamato Taichou, y ya he vencido al más fuerte de los Akatsuki. Joder, Naruto, lo hago porque me preocupo por ti. Porque no quiero que te ocurra nada malo. Le espetó la pelirrosada con visceralidad, dejando salir todo lo que llevaba dentro. El dique con el que contenía sus emociones había caído hace mucho, ahora solo la guiaba un sentimiento, un anhelo, incluso su Iner había parado de hablar, lo que indicaba que no tenía la más mínima duda. En su frenético discurso, se quedó a centímetros de Naruto, completamente roja, y ya decidió dejar de ocultar lo que sentía. Te quiero y no quiero perderte, estúpido vaca. Le gritó, quedándose inmediatamente en silencio. Respiraba con pesadez, esa última exclamación había reclamado todo su aire, pero en ese momento no la importaba. Sus ojos chocaron con fuerza contra los de Naruto, que la miraba con una expresión de total sorpresa. ¿Qué acababa de decir? ¿En serio había dicho eso? Eso parecía haber oído, como para olvidarlo. ¿Estaría mintiendo de nuevo? Si era así, Sakura Haruno era la mejor actriz del mundo.
Solo tuvo que contrastar ese te quiero con el que le dio bajo la nieve y podía ver que eran radicalmente diferentes. Miles de preguntas gritaban en su mente, miles de emociones, de pensamientos, pero ninguna le importaba en ese momento. Solo estaba su corazón, martilleando tan fuerte que su rostro enrojeció de inmediato. Esa suave mano entrelazada con la suya, dejándose incluso acariciar por el pulgar del Uzumaki el rostro de la Ojihade, sonrojado pero expectante, sin dar muestras de duda y esos ojos verdes, mirándole fijamente. Solo pudo hacer una cosa, aquello que su instinto le gritaba hacer. Mejor pedir perdón, que permiso. Tomó ese rostro con ambas manos, posándolas con suavidad en sus mejillas, y reclamó esos labios. Juntó esos labios rosados de la Kunoichi con los suyos, y su corazón latió aún más deprisa cuando ella le correspondió con ansia. Sakura no entendía nada, solo disfrutaba. Su primer beso, las circunstancias no se parecían en absoluto a como las había imaginado, pero no se iba a quejar. En absoluto. Para su sorpresa, la estaba encantando. Incluso sus pómulos enrojecieron aún más y rodeó al shinobi con sus brazos. Se separaron cuando les faltó el aire, y volvieron a mirarse a los ojos, sin comprender todavía la situación en plenitud. Sakura-chan. Pronunció Naruto, sonriendo como nunca, mientras la Kunoichi seguía enrojecida e incapaz de pensar con claridad. El beso de Naruto la había elevado a lo más alto, tardaría días en volver. Pero Naruto aún reservaba una sorpresa. Tomó el mentón de la Kunoichi con suavidad, y la bajó ligeramente el rostro para besar su frente. Sakura cerró los ojos, disfrutando del momento, de ese gesto tan tierno, destinado específicamente a arrancarla una sonrisa. Un gesto que la recordaba a su infancia y la tranquilizaba. Y nada más terminar ese ligero ósculo, la volvió a mirar con esa sonrisa única. Tienes una frente tan bonita que solo quiero besarla. Sakura abrió los ojos con sorpresa al reconocer esa frase. La había oído antes, como para olvidar el momento más feliz de su infancia. Fue la frase que Sasuke le dijo al día siguiente de saber que harían equipo juntos, el único gesto amable y tierno de verdad que había recibido de Luchia. La extrañó que viniese del frío Sasuke, y que repentinamente el pelinegro huyese de ahí con una mano en el estómago, pero no impidió que la Haruno no pudiese dejar de sonreír en toda la semana. Esa frase le había eliminado todas sus inseguridades de golpe, le había hecho inmensamente feliz, y dado fuerzas para continuar en su asalto a Luchia. En otras circunstancias, tras los 1000 desprecios del pelinegro, habría acabado desistiendo y fijándose en otro, pero no tras oír esa frase. Era lo más bonito que le habían dicho en su vida, aunque chocase con la forma de actuar de su emisor, y ahora entendía quién era el autor realmente. Fuiste tú. Declaró con los ojos inundados en lágrimas, aunque esta vez fuesen las dulces lágrimas de la alegría en lugar de las amargas de la tristeza. Y, cuando el Uzumaki respondió con un asentimiento leve, ya fue incapaz de pensar en otra cosa más que en lo estúpida que era. Claro que había sido Naruto. ¿Quién si no iba a decir algo tan bonito con una frase tan simple? Toda su vida enamorada de una imagen, de un gesto y de una frase y resultaba que su autor era Naruto. Lemon inicia, que por cierto será el único con Sakura, guiño guiño. La Kunoichi se abalanzó sobre el rubio, esta vez reclamando ella esos labios, y lo hizo con tanta fiereza que saltó sobre él y lo envolvió con sus brazos y piernas. Suerte que Naruto era alguien fuerte, si no la Ojihade lo habría tirado al suelo. Sobreponiéndose a la sorpresa, Naruto la sostuvo con sus brazos, y caminó sin despegarse de esos labios hasta su saco de dormir. Adoraba el sabor de esos labios, sabían a fresa, eran suaves, perfectos. Como ella. La tumbó con gentileza en su saco de dormir, sin interrumpir el ósculo, guiándose más por su instinto y lo que había leído en las novelas de Ero-Sanin que por conocimiento propio. Joder, ahora le encontraba sentido a esa retahíla de mujeres gimiendo en situaciones emocionalmente absurdas que le fascinaba escribir a su padrino. Fue acariciando esa suave piel con ternura, solo interrumpiendo el ósculo para deshacerse de esas prendas que ahora le hacían morirse de calor. Y si Naruto estaba entregado al momento, Sakura lo estaba aún más. Esa confesión de Naruto había despertado en ella una reacción casi animal, un fuego imposible de apagar. Literalmente se había lanzado sobre Naruto como una depredadora, aunándose en su forma de actuar su explosivo carácter y su sensibilidad emotiva. Toda necesidad de reír, llorar, gritar, se había sustituido por la de reclamar esos labios. Toda duda ahuyentada por el tacto de esos dedos acariciando su piel. Eso no eliminaba los nervios de ninguno de los dos, por supuesto.
Nunca habían estado así con otra persona nunca, no habían recibido una preparación para esto, por lo que debían de improvisar. En el caso de Uzumaki, se dejó guiar por su instinto, por lo que le pedía la sangre, y a su vez por lo que había hablado con su difunto padrino en charlas que ahora lamentaba que hubiesen sido tan cortas por su propia vergüenza. En el caso de la Aruno, las clases de seducción de Kunoichi habían tratado ese momento. Pero de forma teórica. No es que se lamentase de ello, si algún hombre hubiese intentado tocarla sin su consentimiento le habría partido el brazo, pero eso provocaba que ahora no supiese exactamente qué hacer o más bien cómo hacerlo. Solo se dejaba guiar por las manos de Naruto, y empleaba las suyas en hacer lo que el cuerpo la pedía. Pronto ambos estuvieron desnudos, abrazándose. Sakura se sonrojó al notar la hombría de Uzumaki, era la primera vez que sentía algo así, y sin saber qué la impulsaba su mano se deslizó a lo largo del miembro, arrancándole un gemido a Naruto. Gemido respondido de inmediato por Sakura cuando sintió las manos de Naruto tocar su sexo con suavidad en movimientos circulares. Ninguno de los dos sabía qué estaba haciendo el otro, ni les importaba. Solo se dejaban llevar por lo que el otro les expresaba. Pasión. Color. Fuego. Naruto. Gimió la Aruno con una mezcla de ansia y miedo cuando sintió al ojiazul acomodarse entre sus piernas, dispuesto a dar el paso definitivo. Naruto se detuvo y la miró con esos brillantes zafiros azules, una mirada que la dio la calma suficiente como para decir sin miedo lo que la preocupaba, sé gentil, esa es mi primera. Sakura-chan, contestó con ternura el Uzumaki, acariciando su piel con suavidad. Sakura no pudo evitar lanzar un suave gemido cuando sintió ponerse su dermis de gallina al paso de la mano de Naruto, como si el rubio tuviese un total control de su cuerpo, como si su piel se levantase a saludar a su nuevo propietario. La besó de nuevo, un beso cargado de sentimiento, sin brusquedad, con calma, un contraste total con la forma de actuar del rubio en todos los demás actos de la vida. Y, al finalizar, ambos se quedaron mirándose con una sonrisa, diciéndose todo y a la vez sin hablar, hasta que Naruto confirmó lo evidente. No haré nada que te haga daño. Te lo prometo. Y, con estas palabras, el Uzumaki selló la unión de los dos compañeros de equipo, del chico que nunca se rindió en perseguir al amor de su vida, y de la chica que se enamoró de un gesto y se equivocó de autor. El rubio había alcanzado sus dos grandes metas. Ser respetado por su aldea, y ganarse el corazón de su cerezo. Lemon Fin. Karin miró al cielo, intentando calmar el dolor que sentía, pero escutió sangre casi de inmediato y tuvo que girarse para no ahogarse. Esa herida de su pecho ardía, clamaba con furia, y no solo por el dolor físico, también por el emocional. Sasuke Uchiha, la persona de quien estaba enamorada, la única persona que la había defendido en su vida, la había roto el corazón. Y casi por partida doble si hubiese apuntado unos milímetros más abajo. Toda su vida, tras la muerte de su madre, que literalmente había sido mordida por ninjas de Kusagakure hasta quedarse sin chakra ni sangre, había desconfiado del mundo, y con razón. Tras morir su madre, Kusa la utilizó también como banco de chakra a base de mordiscos, dejándola cientos de feas cicatrices en brazos, piernas y torso. Sin contar cosas muchísimo peores que esos individuos sin corazón le hicieron a una chica con el incipiente atractivo de Karin. Y posteriormente fue rescatada por el Sannin serpiente, Orochimaru. Rescatada entre comillas porque no fue un cambio a mejor. Era cierto que ya no era objeto de abusos colectivos, ni era mordida. Al menos no continuamente, pero el Sannin, y su perverso asistente que parecía obsesionado con ella, la obligaron a participar en esos aborrecibles experimentos, pruebas cargadas de sufrimiento de inocentes y faltas de la más mínima moral, que la hacían ahogar sus penas entre lágrimas en su cama cada noche. Fruto de esas experiencias había levantado un muro de frialdad entre ella y el mundo. No confiaba en nadie, no sonreía a nadie, no cruzaba más palabras que las necesarias. Un muro que la defendió de muchos peligros, pero no del mayor. Sasuke Uchiha. Ese rostro de facciones armoniosas y varoniles, esos ojos negros que escondían una historia que la intrigaba hasta el extremo de la obsesión, ese poder que desprendía dentro de ese cuerpo alto y musculoso, le conoció por primera vez en el bosque de la muerte durante los exámenes Chunin, cuando el Uchiha la salvó del ataque de un gigantesco oso, y desde ese día creyó haber encontrado a su príncipe azul. Incluso se fue a dormir con una sonrisa y un sonrojo a su cama por primera vez desde que llegó a la base del Sannin, cuando descubrió que Sasuke Uchiha sería el nuevo aprendiz de Orochimaru y que podría conocerle. Esa frialdad con la que la trataba la hizo dudar sobre si el sentimiento era mutuo, pero, cuando volvió a por ella tras la muerte de Orochimaru, lo vio claro. La amaba.
Y puso todo su empeño en convertirse en la futura mujer de Sasuke Uchiha. Lo siguió a todas partes, obedeció sus órdenes por terribles que fuesen, curó sus heridas cuando la necesitó, habría dado hasta la última gota de su sangre por él. Por eso su herida dolía tanto, no era solo física, también era en el alma. Porque el declarado como amor de su vida había resultado ser el mayor enemigo de todos. Porque esos ojos oscuros no ocultaban a un joven atormentado necesitado de una mujer que le sacase de la oscuridad. Ocultaban a un monstruo carente de empatía y lealtad. Su ojo de Kagura, capaz de detectar emociones y la naturaleza de una persona al instante, se lo gritó con fuerza justo antes de que el pelinegro la atravesase el pecho con una técnica de Raitón para matar a Danzo Shimura mientras la usaba como escudo humano. Y, por si su habilidad sensora no la había aportado pruebas suficientes, el que obedeciese la orden de Madara y avanzase hacia ella para rematarla en el suelo fue la sentencia definitiva. No sabía si por suerte o por desgracia, vista la historia de su vida, esa kunoichi de pelo rosado había aparecido en ese instante, evitando el fatal desenlace para la pelirroja. Su ojo de Kagura le reveló una fuerte convicción en la mujer y una intención bondadosa con respecto a Uchiha, pero también una férrea determinación para luchar si era necesario. Su bondad se evaporó de inmediato en cuanto Sasuke la ordenó matar a la Uzumaki si quería ser digna de él, sustituida por una intensa pena, un gran dolor y una enorme decepción. Estuvo tranquila con respecto a la kunoichi, ni por un segundo pasó por su cabeza la idea de matarla, pero no tanto por el pelinegro. Sasuke, percibiendo que la mujer no iba a satisfacer su deseo, cargó un chidori e intentó asesinarla a ella también. La suerte se volvió a alinear con ellas, y un cuarto guerrero, un hombre de pelo gris claro y con la cara tapada por una máscara, apareció justo a tiempo para evitar que Sasuke matase a la desprevenida chica por la espalda. Ambos combatieron mientras la mujer de ojos jade se dedicó a estabilizar su herida, mortal de necesidad si no se la aplicaban primeros auxilios. Karin contempló a su salvadora con confusión, ¿por qué lo hacía? Eran enemigas, debería de rematarla y luchar contra Sasuke. Pero, lo más importante, ¿por qué lloraba? Notaba en ella un inmenso dolor, como si fuese a hacer algo que no deseaba hacer. Sintió cómo fue combatiendo ese dolor, cómo lo fue enterrando en su ser con una intención clara. Iba a enfrentarse a Sasuke Uchiha. Karin intentó impedírselo, avisarla. El Uchiha era inmensamente poderoso, ningún shinobi del mundo podría vencerle. La tomó de la mano cuando se levantó tras acabar, y la dijo con una voz trémula que Sasuke Uchiha no era el mismo. Que su chakra era más denso y oscuro. Pero la joven kunoichi de Konoha la dirigió un simple asentimiento y continuó su camino hacia el combate. La Uzumaki solo oía explosiones, ruido de armas chocando y gritos de técnicas desde su posición, así que, venciendo al dolor y a punto de caer inconsciente, se arrastró como pudo hasta el borde del alto puente. Desde allí pudo observar esa batalla en su punto álgido. En la orilla del río, con heridas superficiales en el pecho y su chakra prácticamente agotado, descansaba ese guerrero de la máscara. A la Uzumaki ya le pareció un milagro que hubiese aguantado con vida, sobre todo porque Sasuke habría usado su Susanoo para vencerle, como revelaban los escombros del lugar. Pero lo que más la sorprendió fue que esa kunoichi siguiese en pie, dándole guerra a Uchiha como una igual. Si alguien le hubiese explicado a Karin que esa mujer era Sakura Haruno, ex compañera de equipo de Sasuke, alumna de la Sanin Tsunade Senju y prodigio del ninjutsu médico, quizás la sorpresa hubiese sido menor. Sakura conocía los movimientos del estilo de combate de Uchiha, el puño interceptor, al dedillo gracias a su época haciendo equipo con Sasuke, y a eso le añadía una descomunal fuerza, un taijutsu muy refinado que ya mostró a su máximo nivel en la lucha contra Sasori, y una determinación implacable. Karin analizó con admiración los sentimientos de la mujer de pelo rosado desde la distancia. Notaba en ella concentración, aunque ese atisbo de duda que a veces la asaltaba la entorpecía en su batalla. Pero, cada vez que sucedía, notaba de nuevo cómo la kunoichi vencía ese dolor y volvía a la carga. Era como si pensase en algo que le daba fuerzas cada vez que notaba su poder flaquear. Frente a ella, Sasuke se encontraba a la defensiva. A plenitud de fuerza seguramente no habría sido complicado para el pelinegro enfrentarse a su ex sensei y ex compañera, pero Sasuke venía de combatir contra Danzo Shimura. Eso sin contar el efecto secundario de su Sharingan, esa ceguera progresiva que sufría cada vez que usaba el Mangekyo. Karin ya había tenido que atenderle previamente, mitigando ese dolor, pero ahora el Uchiha se estaba forzando claramente. Esquivó de milagro un puñetazo de su rival, mientras intentaba cortar en un tajo lateral a la kunoichi con su katana.
Sakura lo bloqueó con un kunai y, para sorpresa de Luchia, le dio un fuerte cabezazo, alejándolo. Sasuke se llevó una mano a la cabeza, conmocionado, pero cuando abrió los ojos ya tenía a la Aruno encima, dispuesta a darle uno de sus puñetazos. De puro milagro consiguió emplear un Kaubarimi con una roca cercana, piedra que se redujo a polvo cuando recibió el impacto de la Ojihade. Sakura se giró por puro instinto, esquivando un Chidori del pelinegro directamente a su pecho, pero recibiendo un tajo bastante feo en su vientre de su katana envenenada. Sakura se alejó renqueante de Sasuke mientras este dibujaba una sonrisa sádica en su rostro. No solo porque el combate estaba acabado, viendo la abundante sangre que salía del corte y el veneno que seguramente estaba ya haciendo mella en su organismo. No. Lo había vuelto a sentir, y Karin lo estaba también percibiendo. La pelirroja y el Uchiha ya lo habían notado al matar el pelinegro a Danzo. El poder de Sasuke había aumentado repentinamente. Era algo que carecía de explicación, como si una fuente externa dotase de mayor poder, y a su vez volviese su chakra más frío y cruel. Y, con esa herida en el vientre de la Kunoichi, esa sensación había vuelto. Sakura pareció también percibirlo, una sensación parecida a la que sintió cuando Naruto desarrolló su cuarta cola mientras luchaba contra Orochimaru, un chakra cruel. Se deshizo de esa mirada de incredulidad que le había dirigido a su ex compañero al sufrir esa herida, una herida que revelaba cuán sumido en la oscuridad estaba el Uchiha. Esa herida iba a matar, no a incapacitar. Sasuke no tenía salvación. El poder comenzó a acumularse alrededor de Sasuke, mientras sus ojos volvían a dibujar el Mangekyo Sharingan de nuevo. Las piedras del suelo y el agua que rodeaba a Uchiha se elevaron, como si todo fuese a cámara lenta, mientras un aura púrpura le cubría, formando una gigantesca figura espectral. El Susanoo, la armadura Uchiha definitiva. Su simple visión era aterradora, y por lo que veía Karin, no estaba todavía completa. El cansancio y la inexperiencia le hacían aparecer con un torso esquelético y dos brazos con los músculos a medio formar, no como el legendario guerrero samurái alado que Karin vio en los libros de la guarida de Orochimaru. Era un milagro que Sasuke todavía pudiese convocar esa figura estando en ese estado, pero Sakura también sorprendió a la Uzumaki. Una marca de color azul turquesa en su frente comenzó a brillar con fuerza, mientras líneas negras con formas fluidas, parecidas a raíces de un árbol, comenzaron a dibujarse en la piel de la Kunoichi. Su chakra aumentó, el agua y los escombros de su alrededor también comenzaron a flotar y, para sorpresa no solo de Karin sino también de Sasuke, la herida de su vientre se cerró de golpe. Cualquier Uzumaki que se precie conocía esa técnica. El Byakugo no-in, o sello de la fuerza de un centenar, técnica de Fuinjutsu Uzumaki definitiva desarrollada por la legendaria Mito Uzumaki y que daba al usuario una fuerza sobrehumana, una regeneración instantánea y disparaba sus reservas de chakra hasta el nivel de un Biju sin cola. Su poder iba parejo a su dificultad, requería un control de chakra inmenso y una paciencia infinita para ir destinando cada día chakra propio al sello a modo de almacenamiento. Esa chica pelirrosada debía de ser muy poderosa. Aunque el ojo de Kagura le reveló a la pelirroja que la técnica estaba inmadura todavía, requería más tiempo almacenando y refinando el chakra. Era una lástima, calculaba que, si le hubiesen dado un par de semanas más a esa ninja médico, podría haberlo usado de forma plena, ahora a lo sumo tenía para unos minutos, y luego tendría que estar meses de nuevo acumulando energía. Sasuke ignoró ese poder repentino ganado por la Kunoichi e intentó aplastarla con su puño, pero la Ojihade se movió con una rapidez inmensa. Sasuke notó repentinamente un golpe en el costado de su armadura espectral, y sintió como su cubierta sufría grietas, rápidamente reparadas con su chakra. Joder, su velocidad y fuerza habían aumentado. El Susanoo invocó una inmensa bola de fuego al grito de Katon Gokayu no Jutsu, buscando eliminar a la Aruno con ese ataque de área. El fuego envolvió a la Kunoichi mientras cargaba contra el Uchiha, haciéndole a Karin temer lo peor, pero de entre el humo salió de nuevo la Ojihade. Tenía la ropa chamuscada, y quemaduras graves, pero todas ellas se repararon al instante antes de que la joven saltase y golpease al espectro en el rostro de una patada ascendente. La cabeza del Susanoo fue arrancada de cuajo, mientras Sasuke caía de espaldas y la Kunoichi se volvía a alejar de un salto. No le quedaba mucho tiempo, a pesar de que llevaba ventaja, su Byakugo inmaduro no duraría mucho más, y el Susanoo de Sasuke se estaba regenerando, aunque la sangre cayendo por el Sharingan izquierdo de Uchiha le reveló a Sakura que su rival también estaba débil.
No podía seguir optando por su táctica de ataques quirúrgicos y controlados por falta de tiempo, debía de poner fin a esa pelea con su puñetazo más fuerte, y rezar para colapsar la defensa del pelinegro. Al grito de Shanaro, la pelirrosada cargó de frente contra Sasuke, que se preparó para dar un potente puñetazo contra ella y aplastarla. Pero, cuando su puño iba a hacer contacto, desapareció de pronto. Sasuke giró su rostro hacia donde yacía su ex-sensei, y pudo ver cómo Kakashi, sudando como nunca, había activado su Kamui con sus últimas reservas de chakra, desmontando el ataque de Uchiha. Y, cuando volvió a mirar a la Kunoichi, ya la tenía encima. El golpe resonó con fuerza en el lugar, seguido del ruido de cristal romperse junto a una gigantesca onda de viento. Sasuke gritó de dolor cuando su ojo fue incapaz de canalizar más chakra hacia su armadura, y salió volando con la consecuente explosión de su espectro al colapsar. Impactó con fuerza contra una pared, y cayó al suelo mientras escupía sangre. Su vista estaba nublada, tuvo que hacer un esfuerzo para enfocar bien mientras posaba las manos en el suelo para levantarse, y entonces localizó a Sakura. Se levantaba entre una lluvia de cristales morados provenientes de su Susanoo, mientras sus marcas del Byakugou desaparecían lentamente y la joven respiraba con dificultad. Había puesto todas sus reservas en ese golpe, y había dado resultado. Dirigió su mirada a Uchiha, que se levantaba torpemente, y corrió a dar el golpe final. Y con cualquier otro rival habría vencido, pero no es lo mismo atacar libre de ataduras que hacerlo con un mínimo de miedos y preocupaciones. Nunca había matado a nadie, y además estaba él, y cómo reaccionaría ante este ataque no se lo perdonaría jamás. Y esa imperceptible duda la hizo no concentrarse en el golpe. Sasuke movió su torso lo justo para dejar pasar el puñetazo de la pelirrosada y, empleando las fuerzas que da el verte acorralado y luchando por tu vida, tomó del cuello con fuerza a la Aruno. Sakura intentó revolverse, faltándole el aire, pero era incapaz, ella también estaba agotada, y Sasuke estaba recuperando más de ese chakra oscuro y frío por segundos. El Uchiha miró con una sonrisa arrogante a la Kunoichi para luego decir algo, y esta, superando la asfixia, le contestó algo conciso que pareció enfadar de verdad al pelinegro. Karin en ese momento intentó oír lo que decían, pero la inconsciencia la comenzó a reclamar. Había perdido mucha sangre ese día, y sus reservas de chakra estaban secas tras ayudar a Sasuke en la cumbre de Kage. Pudo oír el grito de Kakashi, rogando a Sasuke que no lo hiciese, y entonces lo vio. Sasuke tomó su katana con su mano libre, y sin más miramientos atravesó el pecho de la Kunoichi de lado a lado. Mientras el Uchiha la miraba con ira y odio, Sakura intentó gritar, pero la faltó el aire. Solo pudo escupir una gran cantidad de sangre por su boca, mientras sus energías la abandonaban. Pronto cerró los ojos, y Sasuke la dejó caer como un fardo al suelo. Lo último que vio Karin antes de cerrar sus ojos fueron los de la Kunoichi, esos dos ojos jade. Inertes. Mirando a un lugar indeterminado. Sin vida. Naruto se revolvió en la cama, desperezándose. Bostezó con los ojos cerrados, intentando habituarse a donde se encontraba. Y, cuando lo hizo, sonrió. Y lo hizo como nunca. A su mente vinieron los recuerdos de la mañana, recuerdos del amor de su vida. Sakura-chan. Recordó cada caricia, cada beso, cada gemido diciendo su nombre, y se preguntó si todo fue un sueño. Si fuese así, no captaría su olor impregnando la habitación, ese olor a cerezo que siempre desprendía la Aruno y que Naruto era capaz de distinguir al nivel incluso del ramen, lo cual era muchísimo. Naruto era como un perro rastreador cuando se trataba de su comida favorita. Su último recuerdo fue dormirse con ella abrazada a su torso, y decirse a sí mismo que era en serio feliz. Las vueltas que da la vida, de casi odiarla a disfrutar del mejor momento de su existencia. Y recordarlo solo le hacía querer volver a abrazarla y besarla. Darle todo el cariño que merecía a su flor de cerezo para que nunca perdiese su color. Extendió la mano, pero, para su desconcierto, no encontró nada. Abrió un ojo y vio que estaba solo, la Kunoichi no estaba. ¿Habría sido de verdad un sueño? No, recordaba todo vívidamente, y estaba el detalle del olor. ¿Habría ido al baño justo en ese instante? El rubio examinó la habitación, y vio que el equipaje de la Ojihade no estaba. Ni tan siquiera su capa. Pero, junto al farol de su cuarto, pudo ver una nota. La abrió y reconoció de inmediato la letra de Sakura, ventajas de haber pasado toda su vida académica con ella. Solo había una palabra, escrita apresuradamente con un lápiz. Perdóname, perdóname. ¿Por qué debería de perdonarla Datebayo? Pensó el Uzumaki rascándose la cabeza y poniendo su mente a pensar. ¿A qué venía esa nota?
¿Por qué la Aru no se había separado de él tras ese momento? Para él fue uno único, habría hecho falta una espátula para alejarle de la pelirrosada. En su interior, una sombra de dudas comenzó a extenderse, mientras el rubio fruncía el ceño. ¿Habré estado mal? Quizás ella todavía no estaba preparada, o yo no fui cuidadoso, pensó, sintiendo culpa. Él había procurado ser cariñoso, y se había preocupado de veras porque ella se sintiese cómoda, y en ese momento le pareció que lo había logrado, pero, ¿y si no había sido así? El sonido de alguien tocando la puerta le sacó de sus teorías, siendo seguido por la voz del capitán Yamato. Naruto, debes de prepararte ya. Salimos enseguida, ha ocurrido algo muy grave, anunció el usuario del Mokuton, mientras, en el corazón de Naruto, algo se revolvía. Volvía a sentir la sensación de que algo terrible había pasado. Mientras, en un lugar olvidado, dos figuras entraban en una cueva oscura. Una de ellas portaba una camiseta gris de escote abierto completamente raída y destrozada y unos pantalones ambú negros en un estado similar, y andaba renqueante apoyándose en la otra figura, un hombre de su estatura, pelo negro corto y revuelto, una capa negra con nubes rojas y una máscara naranja que solo dejaba asomar un ojo. Una máscara que ocultaba su enorme sonrisa. El Uchiha lo había hecho. Cuando lo reclutó, lo hizo no solo por su enorme poder y potencial, sino también por el factor Naruto. El rubio era un elemento impredecible, y muy poderoso si había derrotado a Pain con su Rinnegan. Sasuke estaba destinado a ser su escudo frente a Naruto, su arma que haría al Uzumaki cometer errores y le daría la victoria al líder de Akatsuki. En un principio creyó que bastaría con su reclutamiento para atraerlo, pero el pelinegro menor había dado un paso más allá. Había matado al amor confesó de Naruto a sangre fría. Ni en sus mejores sueños habría imaginado esa maniobra de Sasuke. El enmascarado conocía perfectamente lo que siente alguien cuando pierde al amor de su vida, demasiado bien para su desgracia como reconoció mientras recordaba el cadáver inerte de Rin entre sus brazos. Naruto iría a ellos, vaya que sí lo haría. Cruzaría el mismo infierno si fuese necesario, tal sería su ansia de venganza. Sasuke le había puesto en bandeja al 9 colas. El Uchiha menor, mientras tanto, pensaba en otro asunto. No analizaba la muerte de ese estorbo, de esa niñata molesta que se atrevió a desafiarle. No, analizaba lo que sintió durante esa pelea, concretamente al final de la misma. Recordaba que sus fuerzas no habrían bastado para vencer ese duelo contra Sakura, estaba medio ciego y agotado tras enfrentarse primero a Danzo y luego a Kakashi. Pero entonces vino a su mente esa sensación. Llegó ligeramente cuando casi destripa a Sakura con su katana, ese poder emanando de sus ojos, esa fuerza oscura y fría, pero extremadamente intensa. Una sensación similar a la que sintió con Itachi, pero ahora más fuerte. Sobre todo cuando atravesó el corazón de la pelirrosada con su katana. Sintió como sus ojos evolucionaban, como le daban aún más chakra. Como su Susanoo se fortaleció, como su Tsukuyomi se fortaleció. En definitiva, como su poder dio en un segundo un paso al frente que en otras circunstancias habría tardado años. La auténtica fuerza, el arma que le permitiría alcanzar sus metas, pero esa ceguera era un problema. Su visión estaba limitada en ese momento a un mínimo punto al frente, de ahí que necesitase apoyarse en su aliado, si no se habría caído en cuanto hubiese puesto un pie en la cueva. Necesitaba arreglar ese problema para cumplir con su objetivo, con ese plan que tenía en mente, y tenía la solución perfecta ahí mismo. Madara, el enmascarado paró de andar y giró su rostro hacia el casi invidente Sasuke, que dibujó una sonrisa cruel en su cara, quiero que me trasplantes los ojos de mi hermano. Naruto saltó de rama en rama con potencia, rumbo a donde le había indicado su capitán, vestido con su característico chándal y su capa de viaje. Yamato no le había explicado nada, solo le había ordenado que se preparase con rapidez y que marchase con él en dirección norte, y ahora le seguía a una distancia prudencial, sin perderlo de vista. A pesar de que la situación ofrecía mil dudas a dónde iban. ¿Y Kakashi-sensei? ¿Y por qué Yamato parecía tan tevista? Su mente solo le daba vueltas a una, ¿y Sakura? ¿Dónde estaba? Se había despertado tras ese día mágico con ella y se había encontrado solo una nota pidiéndole perdón. ¿Perdón por qué? No lo sabía, pero una terrible sensación se había alojado en su pecho y se negaba a salir. Era su instinto, ese olfato para las desgracias que tanto usó de niño, y gritaba que se diese prisa. Movido por la ansiedad, Naruto puso todo su esfuerzo en avanzar con rapidez, tanta que a Yamato le costaba seguirle. El capitán había insistido en que fuese a su par, pero Naruto nunca había sido muy fanático de cumplir las órdenes.
Y menos cuando su instinto le gritaba que acelerase. Tras unos minutos, se toparon de lleno con un claro, en cuyo borde pudieron distinguir 4 bultos. Se trataba de Sai, Kiba, Lee y Akamaru, que estaban inconscientes, recostados con cuidado en el césped. No presentaban heridas, ni había signos de lucha, incluso tenían sus mantas dispuestas bajo sus cabezas a modo de almohada. Cualquiera pensaría que estaban durmiendo, pero Naruto sabía que eso era ridículo. Claramente alguien les había incapacitado. El capitán les despertó como pudo, mientras Naruto ataba cabos como podía, sintiendo su corazón latir desbocado. Nada más ver al normalmente imperturbable Sai mirar confuso alrededor y luego clavar sus ojos en él con miedo, todo pareció caer por su propio peso. La respuesta a sus dudas, la razón de esa sensación que le perseguía, eran el grupo de escolta de Sakura, pero ella, no estaba allí. Y, por un instante, un pensamiento pasó por su mente. Fue algo fugaz, tan rápido que apenas ocupó una fracción de segundo, pero fue más que suficiente para hacerle moverse. Yamato intentó detenerle, pero nadie hubiese podido hacerlo. Siguió en la dirección original hasta llegar a un río enterrado en el fondo de un desfiladero, atravesado por un puente semiderruido de piedra con un gigantesco árbol en medio. El Uzumaki pudo ver los restos de una gran batalla, con marcados cráteres y rastros de sangre, y avanzó entre todo eso con cautela. Y, en uno de los extremos del puente, una joven pelirroja yacía ensangrentada en el suelo, inconsciente. El Uzumaki se aproximó a ella, ignorando el ambiente, y la examinó. Presentaba una herida en el pecho que había sido tratada, vista la rápida cicatrización. Naruto la comprobó el pulso, sintiéndolo firme y constante. Sus años de genin le habían enseñado a diagnosticar deprisa si alguien necesitaba atención médica, y esa chica solo estaba inconsciente y agotada. Aún así, debía de estar teniendo una pesadilla, vista su expresión tensa y de dolor. No lo entendía, ¿qué le había pasado? Había conocido a varios Akatsuki ya, y esta chica no encajaba en absoluto en ese grupo. La veía vulnerable, la veía humana. Apartó un mechón de cabello que la molestaba la respiración, y acomodó su cabeza bajo la capa que el ojiazul llevaba consigo, consiguiendo que la joven relajase un poco el rostro, para luego tomar esas lentes de montura roja que estaban tiradas en el suelo para evitar que alguien los pisase al atenderla. Una parte de él se preguntó por qué lo hacía, esa mujer llevaba una capa de Akatsuki, era su enemiga aunque pareciese inofensiva, pero pronto desechó la idea de dejarla sin más. Parecía haber sufrido bastante ya, o al menos eso le decía su instinto. Incluso detectaba en ella algo extraño, algo familiar. Continuó su camino, sin alejar de su mente su objetivo. Y, tras examinar la base del puente, pudo discernir 2 figuras. Estaban inmóviles en una orilla, no parecían enemigos. Saltó hasta el agua con rapidez, y cuando levantó la vista se quedó congelado. Conocía a esas 2 personas. Por un lado estaba su sensei. A pesar de encontrarse consciente, y de que se revolvió asustado en cuanto vio al Uzumaki aparecer, presentaba un estado lamentable, claramente resultado de una gran batalla. Pero fue lo que le acompañaba lo que acaparó toda su atención. Reconocería ese pelo rosado en cualquier parte. Pero algo iba mal, no se movía. Por un momento, Naruto ignoró por completo una terrible idea que comenzaba a crecer en su interior, una idea que se centró en la sangre alrededor del cuerpo de la fémina y en su pose congelada en el suelo. Era todo mentira, una pesadilla. Durante su infancia tuvo cientos y aprendió a combatirlas, esta vez no tenía por qué ser diferente. Se despertaría de inmediato, solo tenía que esperar y no caer en la trampa de creerse que lo que vivía era real. Se quedó en silencio, mirando el cuerpo de la kunoichi, esperando a que se moviese. Pero no se movía. Comenzó a temblar, primero su labio, después sus manos, luego su cuerpo. Algo no iba bien, no despertaba y si esto era una pesadilla, ¿por qué le dolía el pecho con tal fuerza? ¿Por qué cada una de sus cicatrices de guerra se estaban abriendo inexorablemente? Dio un paso al frente y la llamó, esperando que solo estuviese descansando, que se levantase y le regalase una sonrisa. Que le dijese que no pasaba nada, que solo estaba durmiendo. La abrazaría y la besaría de nuevo, y todo quedaría en un susto. Pero no se movía. Kakashi intentó decirle algo, pero hacía tiempo que se había evadido de todo lo que no fuese Sakura. Sus oídos solo captarían esa voz llamándole, gritándole vaca, lo que fuese. Se acercó renqueante hasta el cuerpo de la kunoichi, y tocó esa piel de porcelana que había acariciado en su totalidad hacía unas horas. Estaba fría como el hielo, tanto que le traspasó ese frío a él.
Un frío que se extendió por su cuerpo como un veneno, congelando esa máquina irreductible que era su corazón. Y aún así, Naruto. Esa era su voz. Sonaba ajena, rota, débil. Como una cerilla en medio de un vendaval, como una delgada rama en medio de una tormenta. Se agachó hasta estar de rodillas en el suelo, ignorando de nuevo a Kakashi. Sus manos nunca le habían temblado tanto, el dolor de su pecho era tan intenso que necesitó abrazarla sobre su cuerpo para no caerse de espaldas y separarse de ella. El rostro de la fémina estaba tranquilo, con los ojos cerrados y esos labios juntos, y su mano izquierda colgaba inerte en un costado. No lo entendía, ¿por qué le dolía tanto? Solo era un sueño, ¿no? Sakura-chan, despierta. La llamó en voz baja, pero Sakura no se movía. Su mente comenzaba a gritarle lo que pasaba, pero lo bloqueó de inmediato. No, no era eso. No podía serlo. Apartó un mechón de cabello de su rostro, mientras veía una gota de agua caer sobre el rostro de la joven. ¿Estaba lloviendo? No, su rostro también estaba empapado, y estaba mirando al suelo. Descubrió que eran sus lágrimas, que aguaban sus ojos con fuerza y sin el más mínimo permiso, tan abundantes que tuvo que fruncir el ceño para poder seguir mirando a la kunoichi. Sakura-chan, estoy aquí, llámame, por favor, di mi nombre. Desesperado, volvió a besar su frente, deseando como nunca que la mujer sonriese como había hecho hace horas y le revelase que todo era una cruel broma. La perdonaría por ello, por supuesto que lo haría, pero su mente lo captó enseguida. Sakura no hizo el más mínimo gesto, no se movía. Sakura-chan, onegai, no me dejes solo, despierta. Le rogó, comenzando a asimilar lo peor. Estaba muerta. Se había ido. Y un fragmento del alma de Uzumaki se fue con ella, dejando tras de sí un vacío insondable. Una densa oscuridad. Silencio. Silencio ante mil preguntas. ¿A quién le secaría las lágrimas cuando la sintiese llorar? ¿Qué grito le llamaría ahora para combatir contra el más fuerte de sus miedos? Y lo más importante. ¿Qué mano le sostendría ahora cuando necesitase el apoyo que solo ella podía brindarle, cuando todo lo demás fallase? Notaba oscuridad, silencio, notaba un pedazo de su alma morirse con ella. Y solo pudo gritar. Gritar primero al suelo y luego al cielo con rabia y dolor mientras abrazaba con fuerza ese cuerpo inerte, esperando que donde quiera que estuviese ella le oyese y volviese a su lado. Que, por una vez, él fuese quien llamase a su heroína y no al revés. Su grito se desgarró entre las lágrimas, forzando su voz como nunca. Dolor. Eso era lo que quedaba. Una sensación de dolor que, como una masa imparable de agua, fue rompiendo cada presa que el rubio intentó imponer para frenarlo. Sus recuerdos se agolpaban. Ella sonriendo. Ella llorando. Ella enfadada. Ella diciéndole que le quería. Y su olfato entonces captó un aroma extraño en ella. Extraño porque no debería de estar allí, no porque no lo reconociese. Era el otro aroma que llevaba grabado en su mente junto al del cerezo, el aroma a serpiente. Y solo podía proceder de una persona. Sasuke. En su interior, cierto ente despertó. Lo notó primero en la lejanía, como un murmullo lejano. Luego nítido, a su lado. Un grito. Había terminado agotado tras forzar 8 colas de poder contra Pain y verse frustrado en el último momento por Minato Namikaze. Tras vencer Naruto su batalla, el zorro se vio en los huesos, raquítico en tamaño, sin fuerza, y de nuevo sellado por completo. Creía que tardaría meses en recuperar ese poder perdido, pero se equivocaba. De golpe sintió su fuego avivarse, como las brasas al viento. Sintió el calor de su fuerza regresando a él, y hacerlo con creces. Saboreó esa sensación y rió con fuerza. Era odio. Su esencia, la fuente que de verdad convertía su chakra en infinito. Desde la caída de Uzu no había sentido esa sensación proveniente de uno de sus Jinchuriki, su cautiverio le privaba de ese afrodisíaco que tan fuerte le volvía. Y su último carcelero parecía ser particularmente resistente a sentirlo. Ni tras recibir palizas y desprecios de niño llegó a odiar de verdad a nadie. Hasta ahora. Ahora sentía odio. Y un odio como ninguno, uno puro, uno tan fuerte como el amor que ese ingenuo rubio había sentido toda su vida. Se conectó a los sentidos de su contenedor y buscando información, y lo entendió todo. El cuerpo de su amada pelo chicle en sus brazos, con esa herida en el pecho. Y captó el aroma de su asesino. Olía a Uchiha. Rió con aún más fuerza al sentirse incluso crecer en tamaño. Su cuerpo se inundó con unas flamas naranjas tan potentes que solo esa jaula del sello de Shinigami que lo contenía pudo resistirlo. Aunque no evitó que su chakra fluyese.
y como nunca. Con un vigor propio de cuando poseía sus dos mitades unidas, el Biju rugió al cielo, y el exterior pudo sentirlo. ¡Ah, ah, ah! Rugió Naruto, solapándose el rugido con su grito desgarrador. Lo sentía, arañándole cada vena, quemando su cuerpo como el fuego del mismo infierno. Dolor. Sakura había muerto ya a manos de Sasuke. Sus océanos azules se tornaron rojos como la sangre, prescindiendo de pupila o esclerótida. Su piel comenzó a separarse de su cuerpo con un sonido grotesco, flotando en el aire para deshacerse en ceniza. Su sangre flotó a su alrededor, siendo testigo de la muerte de lo que más amaba. Su Sakura-chan había muerto. Porque él no cumplió su promesa. Si lo hubiese matado en el Valle del Fin, si no hubiese dejado de lado esa persecución por viajar con su maestro, si luego se hubiese centrado en el pelinegro en lugar de vengar a Jiraiya, si hubiese velado el sueño de Sakura en lugar de cerrar los ojos y creerse que esa felicidad que sentía podía ser eterna. Este último pensamiento le hizo volver a rugir, mientras el chakra rojo sustituía a su cuerpo. Su mandíbula se distendió hasta alcanzar proporciones inmensas, mientras surgían unos terribles colmillos y su interior se iluminaba con una luz blanca antinatural. En su cuerpo se dibujaron de golpe 5 colas de espeso chakra a su espalda, acompañadas de un costillar, cráneo y extremidades de hueso. El Kyuubi comenzaba a liberarse. Naruto. Gritó desesperado Kakashi, sintiendo ese chakra tóxico emanar de su alumno sin control. Su temor se había confirmado, había intentado evitarlo, pero cuando pidió la ayuda de Yamato todavía no había entrado en combate contra Sasuke. Solo había decidido seguir a Sakura hasta su destino, y envió a Pakun a informar tras constatar el punto de encuentro. Su plan original era aguantar hasta la llegada de refuerzos, pero ni él pudo imaginarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Uchiha. Si lo hubiese sabido, habría enviado a sus discípulos al otro extremo del planeta. Pudo ver nítidamente cómo la muerte le rodeaba, adoptando rostros sufrientes entre ese chakra rojo, dibujando garras y colmillos que se aferraban al suelo de su alrededor, arañando y rugiendo. Incluso las rocas y el agua que rodeaban a Naruto comenzaron a flotar mientras la piel del ojiazul literalmente se le desprendía. El sello se estaba rompiendo, caía como un castillo de naipes, como la voluntad de su portador. Yamato. Gritó el peliplata. Interviniendo de inmediato el capitán Ambu. Realmente, era el único que podía hacer algo. Los otros 3 shinobi que le acompañaban de inmediato se quedaron paralizados al notar ese chakra a su alrededor. Incluso el imperturbable Sai tembló al sentir el auténtico odio impregnar el aire e introducirse en sus pulmones con cada respiración. Maldita sea, es demasiado fuerte. Contestó el usuario del Mokuton tras invocar una decena de pilares de madera para rodear a la bestia y tocarlo con su mano derecha para drenar ese chakra. Pero Naruto ya no poseía el collar del primero, el principal apoyo que tenía Yamato para purgar el chakra del Jinchuriki, fue destruido durante su combate contra Pain. Todo dependía ahora de la voluntad del Jinchuriki, y no parecía estar por la labor de colaborar. Es demasiado odio. Exclamó el castaño con un gesto de esfuerzo, cuando incluso sus pilares de madera comenzaron a incendiarse y deshacerse en el aire. Kakashi contempló a su alumno con desesperación, y entonces reparó en un detalle. Naruto, aún en su forma Biju, seguía abrazando a la pelirrosada. Es más, ese chakra rojo no la estaba dañando lo más mínimo, a diferencia del resto del entorno. Corrió hasta situarse frente al Uzumaki, jugándoselo todo a una carta. Naruto. Le intentó llamar, pero la bestia no apartó su vista de la kunoichi. Kakashi intentó acercarse, pero entonces una de las colas de Naruto le sostuvo del cuello. Sentía su piel abrasarse, su chakra descontrolarse al contactar con esa superficie roja. Pero lo más aterrador eran esos ojos. La bestia había pasado a observarle con esos ojos hechos de pura luz, abriendo su boca deforme llena de colmillos de afilada energía roja. La misma muerte le estaba contemplando. Pero Kakashi sabía que su alumno seguía allí, bajo ese veneno rojo y esos huesos. Como pudo, pronunció su única carta para salvarles a todos. Sí, si dejas ganar al Kyuubi, no podrás hacer justicia por ella. Pronunció, al borde del desmayo. Y nada más oírlo, la bestia se detuvo por un momento. Contempló el cuerpo de Sakura unos segundos, y procedió a aflojar el agarre, mientras la técnica de Yamato al fin surtía efecto y retiraba ese chakra venenoso. El cuerpo requemado y sangrante de Naruto emergió de la bestia, aún abrazando el cuerpo de la kunoichi, hasta caer inconsciente sosteniéndola. Mientras tanto, en una fría cueva, Akatsuki seguía moviendo sus hilos.
En una sala de paredes blancas, con numeroso material quirúrgico, un joven de pelo negro descansaba en una camilla con los ojos vendados con una tira blanca. Una decena de individuos humanoides de piel blanca, colmillos y ojos amarillos andaban a su alrededor, recogiendo el material con precisión bajo la vigilancia de un hombre de pelo negro corto y revuelto y con una máscara naranja y una capa de nubes rojas, y de un humano planta con la mitad del rostro negro. La operación practicada por los Zetsu había sido un éxito, y ahora Sasuke Uchiha portaba el Mangekyo Sharingan eterno, ya no sufriría esa ceguera que casi le cuesta la derrota hacía unas horas. Sasuke Uchiha entraba en el selecto grupo de usuarios perfectos del don de los tres Tomoes, y los planes de Akatsuki daban un nuevo paso al frente. El enmascarado no podía estar más contento. Sasuke había resultado ser una apuesta perfecta, e incluso no había esperado ni un segundo para recibir los ojos de Itachi tras regresar a la base. Estaba ansioso por volver a luchar, y sus antiguos ojos ya flotaban en un tarro de cristal lleno de líquido, dirigiéndose en manos de un diligente Zetsu hacia el almacén donde guardaba el resto de Sharingan del casi extinto clan Uchiha. Como fuese, era hora de dar otro paso al frente y recuperar otro doujutsu legendario que recientemente había escapado de sus garras. La operación ha sido un éxito, mi señor. Anunció el Zetsu negro, con ese característico tono servicial. Tobi sonrió dentro de su máscara. El Zetsu negro, una creación de su maestro de lo más útil. El siervo perfecto, nunca desobedecía una orden. Uchiha-sama estará en cama unos días hasta recuperar totalmente la vista, pero ha adquirido el poder del Sharingan plenamente. Perfecto, entonces es hora de que recupere el Rinnegan de manos de Konan. Declaró el enmascarado con serenidad, aunque por dentro estuviese ansioso por hacerle pagar a esa traidora de pelo azul haber desertado y haberse llevado el Rinnegan de Nagato con ella. Mi señor, ¿es seguro? No le conviene estar débil con Naruto Uzumaki pleno de energías, y la lucha contra Konan puede ser exigente. No te preocupes por eso. No sé si lo habrás sentido, pero Naruto Uzumaki se ha encontrado con el regalo de Sasuke hace unos minutos. Le he visto desarrollar el manto de 5 colas y caer inconsciente al perderlo a manos de Yamato. No será un problema por unos cuantos días. Confesó Tobi con sadismo, recordando a Uzumaki rugiendo al aire presa del dolor. Entendía perfectamente cómo se sentía Naruto, por eso precisamente sabía que estaba fuera de peligro. Naruto ahora solo tendría ojos para el espectro de Sakura y Sasuke, como él solo los tenía para sus dos ex compañeros de equipo. Podría pasear por Konoha tranquilamente hasta cruzársele, que Naruto le ignoraría. Su plan para minar al discípulo de Jiraiya, el principal peligro para sus planes, había resultado a la perfección. Es más, podría ir a por él junto a Kisame ahora que está débil y capturarlo, pero recuperar el Rinnegan es más importante. Cuanto más tiempo pase, más posibilidades hay de que esa mujer entre en razón y haga lo más inteligente destruirlo. Y eso retrasaría nuestros planes excesivamente. Tardaré unos días en rastrearla por Amegakure y encontrar el Rinnegan, así que te dejo al mando del postoperatorio. Encárgate de la recuperación de Sasuke, le quiero preparado para la acción cuanto antes. Ordenó el enmascarado, para luego desaparecer en su vórtice tras obtener el asentimiento del Zetsu negro. Mientras tanto, en la camilla, Sasuke lo había oído todo. Puede que estuviese sedado, pero lo primero que aprendió con Orochimaru fue a dormir sin desconectar su fino oído. Por eso era imposible sorprenderle mientras dormía, porque nunca lo hacía completamente. Era irónico que su maestro hubiese muerto en la cama por no aplicar esa máxima de experiencia, a menudo lo que ni ves ni oyes es lo que te mata. Uchiha, sin embargo, todavía tardaría unos días en volver a ver, pero ya comenzaba a sentirlo. Sentía el chakra de su hermano fluyendo desde sus ojos, haciéndole más fuerte y eliminando ese doloroso picor que le afligía con sus ojos originales. Y sentía algo más. Algo en su propio chakra, algo que empezó a crecer en cuanto oyó esa mención a Naruto. Ya lo había sentido en una pequeña porción cuando hirió a Sakura durante su lucha, y de forma mucho más fuerte cuando atravesó su corazón con su katana. Y, dejándose llevar por una corazonada, había dejado el cuerpo de la kunoichi allí para que su mejor amigo lo encontrase. Ahora, cuando escuchó que Naruto ya había encontrado el cuerpo sin vida de Sakura, sus sospechas se confirmaron. Lo había sentido de nuevo, y esta vez de una forma brutal, intensa, tanta que incluso podría permitirse el lujo de emplear ese denso chakra oscuro para acelerar la recuperación. Puede que sus labios no se pudiesen mover, pero Sasuke reía. Reía como un maníaco en su interior, experimentando el poder. Confirmando lo que sospechaba. Un nuevo camino se abría. Fin del capítulo, gracias por ver el video.
Próximo capítulo muy pronto.